En la vasta y rica historia de la monarquía británica, nunca ha habido un monarca como Edward VIII. Su nombre está grabado en la memoria colectiva no por sus logros como rey, sino por su sorprendente decisión de renunciar al trono por amor. ¿Qué llevó a este carismático y popular príncipe a abandonar el poder supremo por una mujer estadounidense? Hoy, en Viaje al Pasado, exploramos la vida, el amor y la tragedia de Edward VIII, el rey que eligió el corazón por encima de la corona. Edward Albert Christian George Andrew Patrick David, o simplemente David para su familia, nació el 23 de junio de 1894 en White Lodge, Richmond Park. Como hijo mayor de George V y la reina Mary, desde su primer respiro, Edward estaba destinado a portar la corona. Su infancia fue una mezcla de amor familiar y estricta disciplina, moldeada para prepararlo para las inmensas responsabilidades que algún día recaerían sobre sus hombros. Desde temprana edad, Edward mostró una personalidad vivaz y rebelde, en contraste con la rigidez y formalidad que caracterizaba a su padre, el rey George V. Sin embargo, la educación de Edward fue rigurosa y diseñada para imponerle un fuerte sentido del deber. Estudió en Osborne Naval College y luego en el Magdalen College de Oxford, aunque sus inclinaciones académicas nunca fueron particularmente fuertes. Era un joven que prefería la acción y el encanto social al estudio y la reflexión. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Edward sirvió en el ejército británico, una experiencia que lo acercó aún más a sus futuros súbditos y reforzó su popularidad. Aunque no se le permitió luchar en primera línea por su posición como heredero al trono, su presencia en el frente y su apoyo a las tropas lo convirtieron en un símbolo de esperanza y valor para una nación desgarrada por el conflicto. En 1911, Edward fue investido como príncipe de Gales en una ceremonia grandiosa en el castillo de Caernarfon. Este título no solo lo convirtió en el heredero oficial al trono, sino que también lo colocó en el centro de la vida pública británica. Durante las siguientes 2 décadas, Edward se convirtió en la figura más popular de la realeza, viajando por todo el Imperio Británico y ganándose el cariño del pueblo donde quiera que fuera. Su encanto, elegancia y carácter accesible lo hicieron un ícono no solo en Gran Bretaña, sino en todo el mundo. Edward era el príncipe moderno por excelencia, un hombre de mundo, atractivo y siempre en el centro de la alta sociedad. A pesar de la rígida etiqueta real, Edward se movía con naturalidad entre los ricos y poderosos, pero también mostraba una empatía genuina por las clases trabajadoras, lo que solo aumentó su popularidad. Sin embargo, detrás de la fachada de glamour y popularidad, Edward sentía un creciente descontento. El peso del deber real, junto con las expectativas de un futuro como rey, lo llevaron a buscar consuelo en una vida de ocio, relaciones amorosas fugaces y una independencia que contrastaba con la estricta vida que se esperaba de él. Edward era conocido por sus numerosas aventuras amorosas, especialmente con mujeres casadas. Esta conducta escandalizó a la corte y preocupó a su padre, el rey George V, quien temía que el estilo de vida de Edward no fuera adecuado para un futuro monarca. Sin embargo, fue una relación en particular la que cambiaría el destino de Edward y del Reino Unido para siempre. En 1931, Edward conoció a Wallis Simpson, una mujer estadounidense casada por segunda vez, que rápidamente capturó su corazón. Wallis no era como las otras mujeres que Edward había conocido. Era sofisticada, directa y sobre todo capaz de desafiarlo de una manera que nadie más lo hacía. Para Edward, Wallis representaba la independencia y el amor que tanto había anhelado, pero para la corte británica era un escándalo en ciernes. La relación entre Edward y Wallis pronto se convirtió en el tema de conversación de toda la sociedad británica. El hecho de que el futuro rey de Inglaterra estuviera involucrado con una mujer divorciada y que además pretendiera casarse con ella era visto como una amenaza a la moralidad y la estabilidad de la monarquía. Sin embargo, Edward estaba decidido. Nada ni nadie, ni siquiera el trono de Inglaterra, lo separaría de Wallis. El 20 de enero de 1936, Edward ascendió al trono tras la muerte de su padre, convirtiéndose en Edward VIII.
Su ascensión fue recibida con gran entusiasmo por el pueblo británico, que veía en él un monarca joven, moderno y carismático, capaz de guiar a la nación en tiempos de cambio. Sin embargo, desde el principio, Edward dejó claro que su prioridad era casarse con Wallis Simpson, algo que desencadenaría una crisis sin precedentes. La relación de Edward con Wallis pronto se convirtió en un problema político y religioso. La Iglesia de Inglaterra, de la cual el rey es el jefe supremo, no permitía el matrimonio con una persona divorciada cuyo cónyuge aún vivía. Además, el gobierno británico, liderado por el primer ministro Stanley Baldwin, dejó claro que una unión con Wallis sería inaceptable y que Edward debía elegir entre el trono y su amor. Lo que siguió fue un periodo de incertidumbre y tensión. Edward se resistía a renunciar a Wallis y el gobierno no estaba dispuesto a ceder. En última instancia, Edward enfrentó una decisión imposible. O renunciaba a Wallis y mantenía el trono, o renunciaba al trono para estar con la mujer que amaba. El 11 de diciembre de 1936, Edward tomó la decisión más difícil de su vida. En un discurso radiofónico que fue escuchado en todo el imperio, anunció su abdicación, diciendo: «Me he encontrado en la imposibilidad de llevar la pesada carga de responsabilidad y cumplir con mis deberes como rey, como desearía hacerlo sin la ayuda y el apoyo de la mujer que amo». Con esas palabras, Edward VIII se convirtió en el primer monarca británico en abdicar voluntariamente, no por intrigas políticas o presión externa, sino por amor. Tras la abdicación, Edward fue creado duque de Windsor y poco después, en junio de 1937, se casó con Wallis Simpson en una ceremonia modesta en Francia. Su decisión, aunque romántica, lo alejó para siempre de su familia y de su país. La abdicación no solo cambió su vida, sino que también alteró el curso de la historia británica. Su hermano menor, Albert, ascendió al trono como George VI, llevando a la monarquía a una nueva dirección en tiempos de guerra. Tras la abdicación, Edward y Wallis vivieron una vida de lujo en el exilio, pero siempre bajo la sombra de su decisión. El duque de Windsor, como ahora era conocido, fue nombrado gobernador de las Bahamas durante la Segunda Guerra Mundial, en un intento de la monarquía por mantenerlo lejos de Europa y de la política. Aunque Edward cumplió con su deber, nunca volvió a ocupar un rol significativo en la vida pública. A pesar de su estilo de vida glamoroso, Edward y Wallis nunca escaparon completamente del estigma de la abdicación. Fueron vistos por muchos como figuras trágicas, atrapadas en un exilio autoimpuesto y alejadas de las instituciones que una vez habían definido sus vidas. Su relación, aunque sólida, fue marcada por la tristeza de haber perdido todo por estar juntos. Con los años, la pareja se retiró a una vida más tranquila en Francia. Aunque fueron frecuentemente fotografiados en eventos de la alta sociedad, su relación con la familia real británica permaneció tensa y distante. Edward, una vez el príncipe más admirado del mundo, ahora vivía como un hombre sin patria, pero siempre al lado de la mujer que había elegido sobre el trono. Edward VIII falleció el 28 de mayo de 1972 en París, dejando tras de sí un legado complejo y controvertido. Para algunos, su abdicación fue el máximo acto de amor y sacrificio personal. Para otros, fue una traición al deber y una muestra de irresponsabilidad que debilitó a la monarquía en un momento crucial. Sin embargo, su historia sigue siendo un testimonio de las tensiones entre el amor, el deber y la libertad personal, y de cómo un solo acto puede cambiar el curso de la historia. Hoy, Edward y Wallis descansan juntos en Frogmore, en los terrenos del castillo de Windsor, un lugar de reposo para muchos miembros de la familia real británica. Su historia continúa fascinando a generaciones, no solo como un relato de amor y renuncia, sino como una advertencia de las consecuencias de desafiar las tradiciones y las expectativas en busca de la felicidad personal. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si te ha interesado esta historia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle like a este video y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos episodios. Hasta la próxima.